claro que jamás sabremos con exactitud cómo se extinguieron los dinosaurios. Nuevos indicios aseguran que no solo fue debido al impacto de un asteroide, sino que después la radiación causó grandes incendios en todo el mundo, que pudieron aniquilar a todos los seres vivientes, excepto a los animales y plantas que estaban resguardados bajo tierra o bajo el agua. Difícil de creer. Comenzamos. Algunas artes marciales. Hoy, las energías místicas, mito o realidad. Además, la historia difícil de creer de la vida de Luis Zamperini. Finalmente, las batallas navales más colosales de la historia. Todo será difícil de creer. En física se define la energía como la capacidad para realizar un trabajo. Y existen diversos tipos de energías: química, térmica, nuclear, mecánica, eléctrica, etc. Pero hoy hablaremos de las energías místicas. Energías que, según los entendidos, funcionan tanto en el plano físico como en el espiritual. Pero, según los científicos, tan solo son charlatanería. Analicemos a fondo las llamadas energías místicas. Difíciles de creer. Todas las energías místicas tienen algo en común. Sus defensores afirman que estas son una forma de la fuerza vital del universo y, por lo tanto, los humanos tenemos la capacidad de usarlas y controlarlas. Algunas son tan antiguas que ya se hablaba de ellas desde hace más de 2500 años, como el Qi, del cual la filosofía china nos indica que para poder comprenderlo y usarlo, hay que dejarlo fluir. Primero, mediante la respiración consciente, es decir, entrar en un estado de meditación donde uno se concentre en la respiración, evitando que las cosas externas nos distraigan de la entrada y salida del aire de nuestro cuerpo. Esta práctica ha demostrado en estudios científicos que el cuerpo se relaja y la mente se vuelve más ágil. Pero nada más. Hasta ahora no se ha visto que se pueda trascender a otros planos de la realidad. El segundo camino del Qi vendrían siendo algunas artes marciales que se concentran en movimientos corporales que, sin necesidad de mucha fuerza, pueden derribar a los oponentes. Algunos de los más fervientes defensores de estas prácticas dicen que pueden tumbar a las personas sin tocarlas, pero esto no se ha comprobado de manera fehaciente. Lo cierto es que la práctica constante de estas disciplinas mejoran la salud y el ánimo de la persona. Y sí, en casos extremos pueden hacer que una sola persona se enfrente a varias. Y no solo eso, las derrote, aunque todo el tiempo tocándolas o dirigiéndolas. Es decir, siempre existe contacto físico. El cuerpo humano tiene lo que podemos llamar puntos de presión, lugares específicos por donde fluye esta energía mística y donde un golpe sin mucha fuerza puede derribarnos, inclusive quitarnos la vida. Pero también esos puntos de presión se utilizan por técnicas como la acupuntura para sanar. La acupuntura está considerada desde el 2010 como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y en la actualidad, muchas de las instituciones de salud la reconocen como una terapia que ayuda a sanar ciertos malestares. Esto lo podemos considerar como un punto a favor de la energía mística, conocida como Qi. Otra energía mística que curiosamente se parece mucho al Qi es el llamado prana. Los primeros textos que hablan de esta energía se remontan a hace 4000 años y podemos decir que es como la energía de la respiración. Su origen es hindú y, al igual que su similar chino, también desarrolló una medicina llamada Ayurveda y disciplinas físicas como el yoga. Aunque una diferencia fundamental es que este prana tiene un origen cósmico muy relacionado con el Sol y que no solo afecta a los seres vivos, sino a todas las cosas del universo. El prana o prana está íntimamente relacionado con la tradición metafísica hindú de los chakras, que vendrían siendo como puntos de presión en el cuerpo y el espíritu.
y que, por cierto, se pueden limpiar o abrir mediante la meditación y la respiración. Sin embargo, muchos médicos están de acuerdo en que la mayoría de la gente no sabe respirar. Es decir, no lo hacemos de forma consciente, por lo que el rendimiento del organismo no es el óptimo. Tomemos el ejemplo de los corredores. Estos deben mantener una respiración constante durante cada etapa de su entrenamiento. Algo similar ocurre con el día a día, ya que no importa que estemos en la oficina o viendo la televisión, si ponemos atención al aire que inhalamos y exhalamos durante varios minutos, nos sentiremos más relajados. Inclusive, podríamos mejorar nuestra atención. Estas energías místicas, se dice, no solo son capaces de curarnos o mantenernos sanos, sino que también pueden llevarnos a realizar proezas como levitar o no sentir dolor. El sufismo es la parte mística del Islam. Sus seguidores afirman que mediante ciertas prácticas físicas, como dar vueltas incesantemente sobre nuestro propio eje, o reunirse a cantar y dejar fluir nuestra energía vital, podemos entrar en contacto con Alá. Y esto lo comprueban enterrándose objetos punzocortantes sin sentir dolor. Aunque muchos especialistas afirman que esto no es nada místico, sino que tiene una explicación social y biológica. En primer lugar, al estar dentro de estos grupos comienzan a creer que eso es cierto, lo cual los predispone a que aunque se perforen no sientan dolor. Pero, por otro lado, los que lo han experimentado afirman que es una verdadera experiencia divina. Por último, tenemos el vuelo Yogi-Kon, que comienza con saltos en posición de loto, y su base es que gracias a la meditación trascendental, el cuerpo entra en armonía con la energía vital y poco a poco comienza a despegarse de la tierra. Según los especialistas, en el tercer estado de esta habilidad se puede levitar hasta el cielo, aunque los actuales practicantes no han logrado superar el primer nivel. Como hemos visto, la idea de una fuerza mística es poderosa y antigua, y al parecer lo más importante es creer en ella para sentir sus efectos. Quizá no nos deba sorprender que en unos 100 o 200 años se impartan cursos para aprender a dominar la fuerza de la guerra de las galaxias. Difícil de creer. Pregunto, ¿a qué se le considera el fundador de la genética moderna? A. Gregor Mendel. B. Niels Bohr. O C. Thomas Edison. ¿A quién se le considera el fundador de la genética moderna? A. Gregor Mendel. B. Niels Bohr. O C. Thomas Edison. La respuesta es A. Gregor Mendel. Difícil de creer. Ante las calamidades de la vida, se puede responder de dos formas. Una, quejándose, deprimiéndose, preguntándonos por qué todo el tiempo pasan cosas malas. La otra opción es superarlas, ver hacia adelante, enfrentar la vida. La historia de Luis Zamperini es un ejemplo perfecto de esta segunda opción. Este hombre, Zamperini, que fue atleta olímpico, sobrevivió un infierno en la Segunda Guerra Mundial, pero su espíritu nunca decayó. Es una historia de supervivencia, perdón y esperanza. La historia de Zamperini es difícil de creer. La historia de Luis Zamperini comenzó como la de muchos otros inmigrantes de Estados Unidos. Sus padres, italianos, habían llegado a Nueva York a principios del siglo XX buscando mejores condiciones de vida que las que les ofrecía su país. Y en esa nueva tierra nació Luis, un 26 de enero de 1917. Apenas 2 años después se mudó a California, donde tuvo muchos problemas porque no hablaba inglés. Únicamente se comunicaba en italiano. Esto lo convirtió en la víctima de algunos de sus compañeros de escuela, por lo que el padre de Luis le enseñó a boxear, claro, para defenderse. Poco tiempo después descubriría su verdadera pasión, las carreras de larga distancia. En su adolescencia rompería varias marcas escolares. Finalmente, en 1936, con 19 años de edad,
se convertiría en atleta olímpico al ser elegido por Estados Unidos para competir en los Juegos Olímpicos de Berlín. El viaje a Berlín se realizó en barco. Samperini, acostumbrado a vivir en la pobreza, nunca imaginó la abundancia de los alimentos a bordo de la embarcación, por lo que aumentó bastante de peso durante el trayecto. Eso no impidió que participara en la carrera de los 5.000 metros planos, y aunque quedó en 8º lugar, su última vuelta fue tan rápida que el mismísimo Adolfo Hitler, que presidía los Juegos, quedó impresionado con Samperini y pidió conocerlo. Irónicamente, Hitler también sería el responsable de las mayores desgracias en la vida de Samperini. Al terminar su carrera como atleta y justo al comenzar la Segunda Guerra Mundial, Luis Samperini se enroló en el ejército de los Estados Unidos. Fue enviado a las islas del Pacífico, donde se llevaban a cabo batallas contra Japón. En 1942, el avión bombardero en el que viajaba Samperini fue derribado, matando a 8 de los 11 pasajeros. Samperini fue uno de los supervivientes que subsistieron en una balsa salvavidas. Allí sufrieron no solo hambre y sed, también ataques constantes de tiburones y hasta tormentas que voltearon su embarcación en más de una ocasión. En ese lapso, uno de los supervivientes falleció. Samperini y su otro compañero llegaron a las Islas Marshall 47 días después del derribo de su avión. Sin embargo, fueron capturados de inmediato por los japoneses y encerrados en un campo de prisioneros. Ahí, Samperini se enfrentaría al infame Mutsuhiro Watanabe, el guardia principal de la prisión. Watanabe era conocido por su sadismo y su crueldad, rasgos que lo convirtieron en uno de los criminales de guerra más buscados del mundo. El problema para Samperini era que Watanabe parecía odiarlo de manera especial, sometiéndolo a torturas y humillaciones peores que las del resto de sus compañeros. En una ocasión, Samperini fue obligado a cargar un tronco muy pesado durante 1 hora. Luego, fue golpeado en el estómago por Watanabe, que además admitió sentir una especie de satisfacción sexual al abusar físicamente de sus prisioneros. Al terminar la guerra, Samperini fue rescatado, pero Watanabe escapó. Samperini pasó por un periodo largo de rehabilitación y finalmente se entregó a la religión, donde su principal preocupación fue el tema del perdón, poniéndolo a prueba hasta extremos inimaginables. En 1950, apenas 5 años después de ser liberado, visitó Japón y se encontró con muchos de los guardias que lo habían torturado en prisión. Samperini los perdonó a todos. Al único que no pudo encontrar fue a Watanabe, que se había convertido en fugitivo. Durante años, Samperini intentó ponerse en contacto con su captor sin éxito, hasta que en 1998, a sus 81 años, Samperini fue uno de los invitados especiales de los Juegos Olímpicos de Invierno en Nagano, Japón. Allí, supo que Watanabe estaba vivo. Entonces, Samperini intentó entrevistarse con él para decirle que le perdonaba todos los abusos cometidos en su contra. ¿Qué pasó? Watanabe no se atrevió a reunirse con su antiguo prisionero, pero sí dio una entrevista por televisión donde no ofreció disculpas, pero reconocía que quizá sí había golpeado a algunos prisioneros de guerra. Watanabe falleció en el 2003. Nunca fue castigado por sus acciones, pero Samperini vive y hoy, a sus 93 años, da conferencias motivacionales en todo el mundo, hablando de eso, de su experiencia como prisionero de guerra, pero sobre todo de su recuperación y del perdón. Pregunto, ¿ustedes serían capaces de perdonar como lo hizo Samperini? Difícil de creer. Las hormigas pueden cargar al menos medio gramo. No parece mucho, lo sé.
hasta que uno se da cuenta de que eso representa alrededor de 100 veces su propio peso. Difícil de creer. En la historia de la humanidad se han librado colosales combates navales, que en muchos casos han determinado el destino de naciones enteras, o se han destacado por el heroísmo de miles de guerreros que han sacrificado sus vidas para defender el honor y el liderazgo de sus ejércitos. Batallas navales, difíciles de creer. El éxito en las ofensivas sobre las olas depende de las tácticas navales. En la actualidad, esas se sustentan en el principio de disparar y moverse. Disparar y moverse. Un golpe certero de un misil puede darse desde una distancia de 600 millas náuticas, equivalente a 1100 kilómetros, ya que al lanzarse desde la superficie, bajo el mar o desde el aire, alcanzan velocidades Mach 4. Sin embargo, la flotilla naval tiene que desplazarse cientos de kilómetros en un solo día y ubicarse en una zona que le permita perseguir, combatir y destruir antes de que el adversario tome ventaja. De posicionarse cerca de las costas se limita el éxito en la misión, ya que en aguas poco profundas la detección de submarinos es más difícil. Estos son toda una amenaza por la ventaja de pasar inadvertidos, gracias a su moderna tecnología como capas antieco o motores a chorro de agua totalmente silenciosos. Pero, por supuesto que no siempre fue así. Las carabelas de la Edad Media eran capaces de surcar los océanos bajo sus duras condiciones. Esos navíos cargaban hasta 300 toneladas, incluyendo a sus pesados cañones. Uno de los barcos más grandes de su tiempo fue el Gran Harry, que desplazaba 1.500 toneladas. Años más tarde, con el desarrollo tecnológico se pudieron crear los obuses explosivos, capaces de demoler un barco de madera con un solo tiro, y con la llegada del buque de vapor, es posible diseñar grandes plataformas de cañones. Los acorazados tipo Dreadnought fueron los primeros que combinaron la tecnología y el poder del fuego en una plataforma móvil de armas. Cientos de batallas se han librado en el mar desde hace 3000 años hasta nuestros días. En la antigüedad se prefería viajar en zonas marítimas, ya que moverse por tierra era lento y caro. De modo que los ejércitos dependían del control de los mares para lograr sus objetivos bélicos, como se vio con los fenicios, egipcios, griegos o romanos. Hubo epopeyas sobre las aguas que trascendieron en la historia. En la batalla de Salamina se enfrentaron 890 buques griegos contra los persas. Esto durante la Segunda Guerra Médica en el año 480 a.C. Este último ejército, integrado por 3 millones de hombres a cargo de Jerjes, buscaba invadir Grecia. Para evitar los peligrosos arrecifes del monte Athos, su líder ordenó a sus militares cavar un canal de 2.400 metros de largo y un puente para poder atravesarlo sin ningún riesgo. Sin embargo, la escuadra griega, al mando de Temístocles, supo encarar a su adversario. Siguiendo los consejos del oráculo, él dispuso que sus navíos se situaran en una estrecha zona para que los persas no pudieran atacarlos tan fácil por el espacio reducido. Y en efecto, los griegos ganaron la batalla, y con ello el mundo helénico se libró de caer en el dominio persa. Siglos después, se dio otra colosal guerra marítima, la Guerra de Lepanto. En esa tuvieron que ver los turcos otomanos, una verdadera potencia naval del Mediterráneo. Estos excelentes marinos se apoderaron de Argel y Yemen y lanzaron al mar hordas de piratas y corsarios. Uno de sus más famosos almirantes fue Khayr ed-Din, mejor conocido como Barbarroja. Pero sus éxitos declinaron en 1571, precisamente en la batalla de Lepanto. Combatieron contra 230 navíos españoles tripulados por 80.000 hombres, todos ellos a cargo de don Juan de Austria, quien solo tenía 22 años de edad. Aún así,
se enfrentó con valor contra casi 300 barcos turcos, logrando una victoria aplastante. Decenas de buques fueron incendiados, 30.000 turcos murieron y otros 8.000 fueron apresados. Inglaterra fue otra potencia naval. En el siglo XIX eran los amos del mar, y no era para menos. Contaban con el más grande almirante de todos los tiempos, Horace Nelson. Él será recordado por la victoria de Trafalgar, un inolvidable combate que echó por tierra la invasión de las Islas Británicas por parte de Napoleón Bonaparte. Para el siglo XX, las batallas navales seguían siendo espectaculares, aunque mucho menos frecuentes que en el pasado. En 1944, una memorable lucha marítima fue la del Golfo de Leyte, en la que los estadounidenses destruyeron el poderío japonés en el mar. En esa hubo más de 700 barcos combatiendo en una zona de 500 millas cuadradas, además de participar submarinos y aviones. A finales de octubre de ese año, Leyte fue el escenario de impresionantes combates que constituyeron la mayor acción bélica naval jamás librada. Entre los barcos japoneses que fueron hundidos figuraron el Musashi y el Yamamoto. Se considera a este último como el acorazado más grande del mundo, ya que desplazaba 72.000 toneladas, además de haber contado con poderosos cañones de 18 pulgadas. Y en la segunda mitad del siglo XX, 3 conflictos navales resaltaron. Uno de ellos tuvo lugar en 1971, en la tercera y última de las guerras indo-pakistaníes, en la que Bangladesh tuvo su independencia de Pakistán. 11 años después, la Guerra de las Malvinas destacó por la tremenda vulnerabilidad de los buques modernos frente a los misiles a ras del agua, como el Exocet. El impacto de este hundió al HMS Sheffield, destructor antiaéreo. Y la tercera guerra naval importante se dio entre Irán e Irak de 1980 a 1988. Durante esta, la Armada de los Estados Unidos atacó los muelles de petróleo iraníes para castigarlos por sus acciones en la guerra. Hoy día las guerras navales prácticamente son inexistentes, ya que las flotas no pueden pasar inadvertidas por la eficacia de los sistemas de armas. Además de que los buques son objetivos extremadamente expuestos. Difícil de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.